Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. O tal vez si estás viendo este video de día o de tarde, bueno, muy buenos días, muy buenas tardes. Es un gusto poder estar aquí con ustedes transmitiendo este video. Es siempre un placer poder hablar de la palabra de Dios. Y quiero a partir de hoy hacer una serie de videos que nos hablen acerca de los reyes de Judá. Esperando que ustedes puedan recibir una palabra de bendición, una palabra de aliento, una palabra de consuelo, una palabra que nos motive a buscar a Dios y buscarle en este tiempo que aún pueda ser hallado. El anhelo es que nos acerquemos a Dios y, ¿por qué no?, también adquirir conocimiento acerca de su palabra. Entonces, estaré transmitiendo una o dos veces por semana acerca de los reyes que tuvo Judá. Ustedes recordarán que el reino de Israel fue dividido en dos, en el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur fue conocido como el reino de Judá. Y bueno, acerca de los reyes que gobernaron en ese tiempo es de quien yo quiero hablarles. Pero antes de eso, bueno, vamos a ver una pequeña introducción rápidamente. Recordaremos que el primer rey que tuvo Israel cuando Israel todavía era unificado, el primer rey fue el rey Saúl. El rey Saúl falló y fue desobediente a Dios, cometió error, entonces Dios lo desechó de como rey y el nuevo rey fue el rey David. Del rey David podemos hablar muchas cosas. Recordaremos que fue el hombre que dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios. Recordaremos también que lo primero que hizo cuando fue puesto como rey en Jerusalén fue traer el arca del pacto a Jerusalén. Podemos recordar el deseo que tenía por construir el templo a Dios. Podemos recordar cómo mató a Goliat. Entonces, vemos muy buenas, tenemos nosotros historias que recordamos muy bien de David. Después de David, el siguiente rey fue el rey Salomón. El rey Salomón, bueno, conocido por la sabiduría que él tenía, conocido por la riqueza y la fama que adquirió en su reinado. De hecho, estaba leyendo una nota y dice que el rey Salomón tuvo mucha más riqueza que los millonarios de esta época. O sea, no tiene punto de partida la riqueza que tenía Salomón con los millonarios de esta época. Tan solo dice la Biblia que durante el reinado de Salomón, por año le llegaban 25 toneladas de oro. Entonces, imagínense cantidad de dinero y riquezas que tenía el reino de Israel durante el reinado de Salomón. Tanta era su riqueza y tanta era su sabiduría que dice la Biblia que aún de otros pueblos venían a oír la sabiduría de Salomón y ver el reino, ver la riqueza de su reino. Entonces, ese fue Salomón. Salomón construyó también el primer templo de Dios. Anteriormente se construían tabernáculos y estos tabernáculos eran movibles, se movía de lugar a lugar, pero durante el reinado de Salomón, bueno, se construyó el templo físico para Dios, también lleno de riqueza, de oro y plata, bronce, y muchos utensilios de oro, muchos instrumentos de oro en el templo de Salomón. Y bueno, tuvo más construcciones, ¿verdad? Que donde podemos ver la fama y riqueza de Salomón. Posteriormente, después de Salomón, hubo un conflicto, entonces se dividió el pueblo de Israel en dos. Hubo un Israel dividido, el Israel del sur y el Israel del norte. El Israel del sur eran dos tribus, Israel del norte hubo 10 tribus. En el sur fue llamado, el reino del sur fue llamado el reino de Judá, el reino del norte fue llamado el reino de Israel. El reino del sur, que eran dos tribus, era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, además de unos cuantos levitas que también pertenecieron a este reino. Y el reino del norte, bueno, eran todas las tribus restantes y otra parte de la tribu de Leví también. Entonces, el primer rey que tuvo Judá fue Roboam y el primer rey que tuvo Israel fue Jeroboam. Este, y bueno, yo quiero hablarles acerca de la tribu de Judá en los siguientes videos y los siguientes reyes, además de Roboam. Los reyes de la tribu de Judá, los reyes de la tribu del sur, son descendencia de David y de Salomón, ya que David fue padre de Salomón. Y bueno, ya para terminar esta introducción, antes de continuar y antes de seguir, nada más me gustaría hacer una pequeña reflexión acerca de los primeros dos reyes que hubo en Israel, el rey Saúl y el rey David. Ambos reyes fueron ungidos por Dios, ambos reyes empezaron bien su reinado, ambos conquistaron reinos, ambos fueron llenos del Espíritu Santo. Una vez Saúl
estuvo profetizando en medio de profetas, y ambos empezaron bien su carrera, pero hubo una ocasión donde a Saúl le costó su reinado, y es que cometió desobediencia, es que no fue obediente al mandato de Dios. Una vez el profeta Samuel, que era el profeta de aquel entonces, digamos que fue el mentor de Saúl, le dijo a Saúl, de parte de Jehová, Samuel le dijo a Saúl de parte de Jehová que fuera a Amalek y que destruyera esa nación, destruyera esa tierra, destruyera exactamente todo, destruyera animales, ganado, niños, mujeres y hombres, que destruyera completamente todo. Entonces Saúl fue a aquella nación, fue a aquella tierra, y sí, destruyó aquella nación, pero dejó con vida lo mejor de ganado, lo mejor de los animales engordados, dejó con vida además al rey de Amalek. Entonces ese error le costó su reinado. ¿Por qué? Porque él había recibido la instrucción de mata exactamente todo, pero Saúl fue desobediente y no mató exactamente todo. Entonces, viéndonos rápidamente a la Biblia, a la palabra de Dios, hubo una en esta historia, en Samuel confrontó a Saúl después de que Saúl había conquistado a Amalek y se había traído lo mejor de los animales y al rey vivo. Entonces, el profeta Samuel le dijo a Saúl: ¿por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Y fíjense lo que contestó Saúl. Yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. He cumplido mi misión que él me encomendó. Además, traje prisionero a Agag, rey de Amalek, y destruí a los amalecitas. Y los soldados tomaron las ovejas, las vacas, con el propósito de ofrecerlas al Señor tu Dios. Vemos, ¿obedeció o no obedeció? No obedeció. Sin en cambio, Saúl cometió el error de decir que sí había obedecido. Entonces había cierta arrogancia en Saúl. Tal vez, yo pienso que si Saúl en ese momento se hubiera arrepentido y hubiera dicho, he fallado, he pecado, entonces Dios no lo hubiera desechado del trono. Pero él fue orgulloso, y él no nada más eso, sino también le dijo, y en los soldados y el pueblo se trajo lo mejor de lo ganado. Entonces tampoco él no fue responsable y echó la culpa a otros. Y eso le costó el reinado. Entonces, al momento que Saúl respondió esto, el profeta Samuel le dijo, ciertamente tú eres desechado como rey y ya no serás rey de Israel. En cambio, David también cometió errores. En una ocasión, dice la Biblia, que cuando todos estaban en guerra, David se quedó en su palacio, y estando en su palacio, vio una mujer bañándose. Él estaba en lo alto del palacio y vio en el río una mujer bañándose. Tanto fue su pecado, o su morbo, que de alguna manera u otra se acostó con ella y tuvo relaciones. Y cuando David se enteró que esta mujer había sido embarazada, entonces mandó a matar, no indirectamente, por así decirlo, mandó matar al esposo de ella. Entonces, David, el hombre conforme al corazón de Dios, mandando matar al esposo de una mujer que él había embarazado. Imagínense usted, eso pareciera hasta increíble, porque conocemos historias de David que hablaban acerca de David como un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, de la misma manera como Saúl fue confrontado por Samuel, David fue confrontado por Natán y le dijo, ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que no le agrada? Asesinaste a Urías para apoderarte de su esposa, lo mataste con la espada de los amonitas. Entonces, pues así dice el Señor. Me gustaría adelantarme un poquito a lo que contestó. Lo primero que contestó David fue lo siguiente. O sea, antes de decir cualquier cosa, David dijo, he pecado contra el Señor. O sea, vemos la diferencia de respuestas entre lo que contestó Saúl y lo que contestó David. David lo primero que dijo, he pecado contra el Señor. Y de hecho hay un salmo muy conocido que se dice que David escribió cuando fue confrontado por Natán, y fue el Salmo 51. Y lo voy a leer rápidamente ya para terminar. David dijo, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu
tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mi pecado, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. En tu secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Entonces este fue el Salmo 51. Al momento de que el profeta Natán confrontó a David, la primera palabra de David fue: perdóname, he pecado. Entonces yo quiero hoy invitarte a que no nos esperemos a pedir perdón cuando nosotros seamos confrontados, aún nosotros sabiendo que fallamos, sabiendo que cometemos errores. Lo primero que tenemos que hacer es llegar a Dios y decirle: perdóname porque he pecado. Y así como David lo escribió en el Salmo 51, esta es la lectura que les acabo de leer. Así nosotros también tenemos que acercarnos a Dios cada vez que fallamos, cada vez que pecamos. David fue un hombre conocido conforme al corazón de Dios a pesar de sus fallas. Esa tan solo fue una falla, la historia que les acabo de relatar, pero tiempo después cometió otra falla que también, donde muchos de Israel murieron a causa de la falla del rey. Pero una vez más, en ese momento cuando el pueblo estaba muriendo a causa del pecado de David, David dijo: perdónalos, ellos no son los culpables, yo soy el responsable porque yo fui el que pequé. Entonces vemos una diferencia. Vemos David arrogante, echándole la culpa a otros, contra un David que se humilla, que se sabe humillar delante de Dios, que sabe pedir perdón, que reconoce su pecado, que a pesar de ser rey y tener las riquezas de todo el reino, se humilla delante de Dios reconociendo que es pecador, reconociendo que falla. Y así que nosotros en estos tiempos debemos de reconocer nuestras fallas, debemos de reconocer que no podemos seguir viviendo a nuestra manera, sino a la manera de Cristo, porque Cristo nos ama y Él desea que nosotros podamos vivir en santidad y vivir para agradarle. Así que bueno, ya me pasé de los 10 minutos. Espero que este mensaje sea de bendición a tu vida, a tu familia. Compártelo. Si te gustó, pues seguimos viéndonos próximamente. Nos vemos y muchas bendiciones. Bye bye.